Buenos días, bendiciones, Dios me los bendiga. Que tengan un día maravilloso, grande en el Señor y poderoso en Dios. Hoy vamos a hablar un tema interesante y es sobre la voluntad. La batalla de la voluntad. Nuestra voluntad. Si hacemos nuestra voluntad de una manera correcta. Pero ¿qué es la voluntad? Dirían muchos. Habrá algunas personas que no saben qué es la voluntad en sí. La voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que deseas y lo que no. Deseo o intención o cosa que se desea. Decisión, albedrío. Es la libertad que tú tienes de decidir. Dios en su soberanía ha permitido que cada uno tenga su voluntad propia. Que seamos libres de escoger lo que más nos convenga. Pero ahí es donde muchas veces caemos en conflictos, porque no sabemos escoger lo que nos conviene en realidad. A veces tomamos decisiones por un sentimiento, pero no puestos en la voluntad de Dios, en la voluntad del Padre o pensando en lo mejor de nosotros. A veces actuamos por lo que sentimos y no precisamente lo que tú sientes es lo correcto. Todos tenemos voluntad propia. Tus hijos tienen voluntad propia. Tu esposa tiene voluntad propia. Tu esposo tiene voluntad propia. Tu jefe también tiene su propia voluntad. Tus amigos, tus hermanos, tus vecinos tienen voluntad propia. Es allí donde vienen muchas dificultades, porque cada uno tiene su propia voluntad. Entonces todo el mundo quiere que hagan lo que ellos quieren. Todos van a querer hacer lo que uno quiere y no va a aceptar la voluntad del otro. Y ahí se generan muchos conflictos. Cuando no decidimos lo mismo, entramos en conflictos. El príncipe de este mundo y el príncipe de la paz manejaron sus voluntades. Wow, vamos a ver en la Biblia, bíblicamente, cómo también se manejan las voluntades. Y vamos a Isaías 14, del 13 al 14. El enemigo decía: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Eso era lo que decía el enemigo. Subiré, gobernaré, iré, seré, todo lo que él quería. O sea, él tenía su propia voluntad. Siempre se opuso a la voluntad de Dios y tanto fue así que fue echado del cielo. Vemos este ejemplo de cómo el enemigo siempre hizo lo que quiso y se opuso a la voluntad de Dios en el cielo. ¿Y cuáles fueron sus consecuencias? Expulsado del cielo, porque pensaba solo en él, una persona egoísta, y no quiso hacer a la voluntad de Dios. Vemos lo contrario en Mateo 26, 42. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Jesús dice: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. O sea, no es lo que estoy sintiendo, no es mi miedo, no son mis temores. Hágase tu voluntad. Jesús decía: no quiero, pero hágase tu voluntad. Jesús decía: siento miedo, siento temor, pero hágase su voluntad. O sea, él entendía que debía de ser la voluntad de Dios. Vemos cómo el enemigo solo quiere hacer su propia voluntad y Jesús quiere hacer la voluntad del Padre. Dos ejemplos claros de cuál es la voluntad que nos conviene más.
Jesús trató con su propia voluntad en momentos de dificultad. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía Jesús en esos momentos? ¿Salía huyendo? ¿Se negaba? ¿Decía que no? Por un sentir, por un sentimiento, ¿qué era más fuerte para Jesús? ¿Su sentimiento, su alma, su ser o lo que el Padre quería hacer? Te pregunto, en momentos de dificultades tan duras en tu vida, ¿cuál ha sido la decisión que has tomado? ¿Te has dejado ir por lo que sentías? ¿O fuiste al trono del Padre y le dijiste, Señor, ¿qué hago? ¿Qué tú quieres que haga en esta situación? ¿Qué quieres que deje? ¿Qué quieres cómo quieres que yo actúe? Tengo que hablar, tengo que callar. O sea, tenemos que coger la Biblia como ejemplo y ver que Jesús es nuestro mayor ejemplo. Y Jesús oraba, iba al Padre y le decía, Señor, no se haga mi voluntad, sino más la tuya. Te pregunto, ¿haces tú eso? ¿O nunca pasas por ninguna dificultad, entonces no tienes que ir al Padre a buscar la voluntad del Padre? Todos pasamos por dificultades, todos tenemos dificultades en esta tierra. Y todos debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Jesús iba al Padre y le preguntaba, Padre, ¿qué hago? ¿Cuál es tu voluntad? Jesús decía, yo escucho al Padre y lo que el Padre diga, hago. Lo que el Padre hace, hago. O sea, Él no se dejaba de llevar por sus sentimientos, por sus decisiones propias, no. Él tenía un Padre a quien seguir. ¿Sigues a Dios? ¿Sigues los caminos de Dios en tu vida? Jesús trató con su voluntad en momentos de dificultades. ¿Qué era lo que Él hacía? ¿Qué era lo que Dios quería que hiciera? Él hacía lo que Dios quería que Él hiciera. Jesús se negó a sí mismo para obedecer a Dios. ¿Tú te niegas a ti mismo? ¿O al contrario, sigues adelante sin importar las consecuencias? ¿Sigues adelante sin importar lo que tú vas a hacer va a traer consecuencias negativas a otros? Y es increíble que la mayoría de las veces traen consecuencias negativas a nosotros mismos. Y después decimos, ay, mejor no lo hubiera dicho, mejor no lo hubiera comprado. Uy, qué torta, mejor no hubiera ido, mejor me hubiera quedado. Hacemos cosas sin pensar y ese es el problema de hoy. Queremos todo tan a la ligera como el horno microondas, que todo sea rápido y no. Hay que buscar el tiempo para Dios, para buscar a Dios, para orar y para escuchar la voz antes de movernos. Escuchar la voz de Dios antes de tomar una decisión. Escucha la voz de Dios antes de emprender un negocio. Escucha la voz de Dios antes de emprender un camino, antes de tomar decisiones. Escucha al Padre, ve al Padre, ve allá a donde está el Padre. La palabra dice que debemos de meternos a un lugar donde nadie esté, donde nadie nos vea, en comunión con el Padre y estar ahí y esperar su voluntad. Era lo que Jesús hacía. Buscaba al Padre y esperaba escuchar la voluntad de Dios. En Lucas 22:42, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Vemos cómo Jesús saca el tiempo para hablar y conversar con el Padre y le dice, Padre, no me hagas beber este trago amargo. Él sabía que era un trago amargo por el que iba a pasar. Él sabía que iba a ser dificultades. Él sabía que iba a tener dificultades. Caminar ese camino con esa cruz no era fácil.
Ir a morir a la cruz no era fácil. Sabía que venían tiempos muy duros para él, tiempos difíciles que no eran fáciles. Mas sin embargo dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque él sabía y él entendía que la voluntad de Dios siempre iba a ser lo mejor para él, aunque en ese momento se viera todo negativo, todo malo, todo feo. Jesús se humilla a sí mismo y acepta la voluntad de Dios y no se aferra a su propia voluntad. No dice, es lo que yo quiero, es lo que yo pienso, yo quiero que me dé esto, esto y esto y esto. Yo quiero ponerme esto y esto, yo quiero comprar esto y esto. No. O yo no quiero entregar eso. ¿Cuántas veces Dios te está pidiendo que entregues algo y no lo has entregado? Dios te está pidiendo que entregues tal vez el orgullo, que entregues un perdón y no quieres dar el perdón. ¿Cuántas veces Dios te está pidiendo algo y tú no lo quieres entregar? Porque está manejando ahí ¿quién? Tu propia voluntad. No te estás yendo por la voluntad del Padre, sino que te estás dirigiendo tú mismo. Cuando nosotros nos dirigimos nuestros mismos pasos, no sabemos hacia dónde vamos. Pero cuando dejamos que Dios nos dirija, vamos con la seguridad que Él está con nosotros. ¿Estás permitiendo que Dios dirija tu vida? ¿O tú estás diciendo, no, la dirijo yo, es mi vida, son mis decisiones? Sí, son tus decisiones. Lamentablemente, si tomas malas decisiones, tendrás malas consecuencias. Pero si tienes las decisiones correctas, tendrás bendición. Es ahí la importancia de pensar en lo que haces, de pensar en las decisiones que vas a tomar. Jesús se humilló a sí mismo y acepta la voluntad de Dios y no se aferra a su propia voluntad. Es el ejemplo a seguir. A veces nos parece que seguir la voluntad de Dios no es lo mejor, no es lo correcto. Creemos que es el camino más difícil que hay. Y tal vez es cierto, ¿sí? A veces seguir la voluntad de Dios es el camino más duro. Pero ¿saben qué? Es el camino más seguro. Es el camino más duro, pero es el camino más seguro para ti. ¿Cuántas veces hemos caminado en lo que creemos y nos salen las cosas mal? Pero cuando dejamos que Dios actúe en nuestra vida, las cosas de repente suceden a nuestro favor. De repente las cosas empiezan a arreglarse, porque es el poder de Dios en tu vida. Porque es tu fe en Dios que cambió las circunstancias. Porque es creerle a Dios que Él sí puede cambiar tu vida y tu circunstancia en este momento. Pero depende de ti si dejas que Dios actúe en tu vida. Al principio nos puede parecer hasta difícil e imposible seguir la voluntad de Dios. Pero no, Él nos da la fortaleza para aceptar su voluntad y aceptarla no con enojo, ni con ira, ni con cólera, no, para aceptarlas contentos, sabiendo que es lo mejor para nuestra vida. Si creemos en Dios, esa oscuridad momentánea se convertirá en luz brillante para tu vida. Cuando hay dificultad es como estar a oscuras, no vemos nada, es estar en la noche. Pero cuando creemos en Dios y dejamos todo en las manos de Dios, esa oscuridad se convierte en luz, en la luz que brilla tu vida, porque Él es nuestro sendero. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestra luz, Él es nuestro sendero, Él es el que ilumina nuestras vidas. Deja que Dios te ilumine, deja que Dios te guíe, deja que Dios sea ese sendero, esa luz por donde tú pases. Pero tienes que entregarle todo a Dios.
Mira siempre lo bueno en todo lo malo. Mira siempre lo bueno en todo lo malo que creas tener. Tú dices, qué torta, me está pasando esto y no, esto sí es malo. No, busca lo bueno en eso, porque siempre habrá algo bueno en las cosas malas que nos pasan. ¿Por qué? Porque Dios quita la maldición y la convierte en bendición. Ese es Dios, ese es su poder, ese es Dios, es su poder, que Él convierte en bendición todo aquello que era maldición en nuestras vidas. Y si tú lo crees, tú lo verás. En Filipenses 2, 9 al 10 dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces Filipenses 2:9 dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda tierra, se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, como Jesús siempre hizo la voluntad del Padre, buscó ser la voluntad del Padre, ¿qué hizo Dios? Lo exaltó hasta lo sumo, para que todo hombre, para que todos vean que Jesús es el nombre sobre todo nombre, para que vean que Jesús tiene la posición extraordinaria. ¿Por qué? Por su obediencia. Es por eso que Dios lo exaltó en gran manera, por su elección, al escoger la voluntad de Dios en su vida y no la de Él. Jesús es nuestro ejemplo perfecto, nuestra mejor decisión de vida. Es seguir la voluntad del Padre, aunque muchas veces no nos guste. Si seguimos el ejemplo de Jesús, vamos a encontrar que nuestras dificultades ya no son tantas. Van a ir desapareciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque al ser la voluntad de Dios en nuestra vida y no la nuestra, vamos a ir a un camino seguro. Vamos a ir a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, que te pasen solo cosas buenas, solo cosas agradables, solo la perfección. Eso es lo que quiere Dios en tu vida. Dios no quiere lo contrario. Dios no quiere que estés afligido. Dios no quiere que estés angustiado. Dios no quiere que te falte la paz. No, al contrario. Dios quiere que tengas una vida plena y segura. Entonces, cuando hacemos la voluntad de nuestro Padre, que está en el cielo, y la ejecutamos aquí en la tierra, nuestra vida camina en seguridad total. Jesús es nuestro mejor y perfecto ejemplo. Nuestra mejor decisión de vida es seguir la voluntad del Padre, aunque muchas veces no nos guste. Cuando estamos en la voluntad de Dios, siempre habrá un camino seguro. Deja que Dios guíe tu vida. Deja que Dios ponga sus manos en tu vida. Quita tus manos para que Dios ponga sus manos en tu vida y la direccione al mejor lugar. Si tú crees en Dios, te aseguro que tu vida caminará en un lugar seguro. No importa si hay dificultades. Mira, no importa. Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es el dueño de todo. Él tiene el poder. Dios tiene el poder de hacer todo lo extraordinario, todo lo impensable. Dios tiene el poder de hacer cosas maravillosas, milagros sobrenaturales.
El poder de Dios va más allá de tus pensamientos, pero tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Deja que Dios guíe tu vida. Quita tu mano para que sean las manos de Dios las que se muevan a tu favor. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Quiero bendecirte. Quiero declarar en el nombre de Cristo Jesús que hoy entenderás que tu mejor elección es ser la voluntad del Padre y no la tuya. Que la mejor elección de tu vida es dejarte guiar por lo que quiere Dios, no por lo que queremos nosotros. Vemos cómo el enemigo fue expulsado del cielo porque solo quería lo que él quería hacer. Y Jesús pasaba tiempo y buscaba en oración la voluntad de Dios. Buscaba un lugar aparte para orar y buscar la dirección de Dios. Te invito a que busques la oración, que te metas a orar y dile, Dios, ¿cuál es el camino? ¿Qué debo hacer? Si no estás acostumbrado a orar, empieza a orar. Ora por tu vida, ora por los tuyos, ora por tus hijos, ora por tu casa, por tu familia. Ora por todas las decisiones que tengas que tomar. Solo en Dios vamos a tener la seguridad de nuestra vida. Solo en Dios vamos a caminar seguros. Y no es lo que tú creas, es lo que Dios quiere. No es lo que tú piensas, es lo que Dios quiere. No es lo que queramos, es lo que Dios quiere. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que cada mañana tus oídos despertarán a escuchar la voz de Dios. Que cada mañana escucharás la dirección de Dios en tu vida y caminarás por ella. Y así tendrás una vida grande y maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén.